Un amigo que arrienda esta casa me pidió que le ayudara con la renovación de esta cocina, pero con unas condiciones claves. Sin obras, sin cambios irreversibles y sin gastar de más. Así que hoy día te voy a mostrar cómo renovar esta cocina por completo con elementos súper simples y fáciles de instalar. Y lo mejor de todo es que te puedes llevar todo cuando te cambies de casa. Cubierta de madera con lavaplatos integrado y sin puerta. Algo muy antiguo que ya no se usa y no a todo el mundo le gusta. ¿Cuál es la solución? Una simple cortina para cocina, pero con la diferencia de que en vez de fijar la barra, la vamos a pegar con velcro. Pasamos un paño con alcohol por el canto para que la superficie esté limpia. Y pegamos al género una cara del velcro sin separarlo. En este caso, como son tiras, las ponemos en los extremos y al centro. Después sacamos el plástico protector y pegamos la cortina al canto del mueble, presionando fuerte por 30 segundos. Los muebles de la cocina se pueden transformar con dos simples cambios. Cambiar el tirador y el otro es pintar la melamina. En este caso no será necesario pintar todos los muebles, sino que solamente vamos a pintar los frentes de cajón. Lo primero es sacar todos los tiradores. Recuerda guardarlos por si acaso. En las puertas los reemplazamos por estos negros cromados que incluyen los tornillos para fijarlos. Y los frentes de los cajones los renovamos primero con esta pintura especial para melamina, que la aplicamos con rodillo esponja para que tenga una terminación sin marcas. Y después que se seque, ponemos los tiradores. Cuando queremos renovar una cocina es importante elegir un par de colores. En este caso nos fuimos por los grises, el negro y el color madera, que combinan súper bien con el blanco de los muebles y el beige de la cerámica. Muchas veces las casas arrendadas vienen con cortinas o persianas que no funcionan bien, no están en buen estado. Lo mejor es sacarlas y guardarlas y reemplazarlas por una que después nos podamos llevar. En este caso vamos a poner una persiana de PVC que se puede limpiar. En este caso pondremos dos persianas de 1 metro cada una, usando 3 soportes que traen, 2 en los extremos y 1 en el interior. En ellos encajamos el riel y colgamos las tablillas con su varilla para abrir y cerrar. Esta cocina tiene harto mueble, pero dependiendo de lo que tengan que guardar se puede hacer poco. Para ayudar a eso vamos a poner unas repisas en el muro y para que después se las puedan llevar sin dejar rastro, vamos a hacer las perforaciones justo en el fragüe. Traspasamos las marcas de los agujeros haciéndolos calzar en la juntura. Usamos una broca para perforar el fragüe, después terminamos con la broca de concreto, ponemos tarugo paloma si es tabique o de nylon si es un muro de concreto. Al sacar la repisa, el fragüe se puede rellenar y el agujero desaparecerá por completo. Para transformar el piso vamos a poner piso vinílico adhesivo, que es muy bueno para la cocina porque es resistente a la humedad. Además es rápido de instalar y mantener. Pueden ver todos los detalles de cómo pegarlo en el video Piso nuevo en un día, instalación de piso vinílico adhesivo. Partimos con una cocina arrendada donde no se podía hacer obra y terminamos con un cambio realmente notorio. El problema no va a ser cuando la tengamos que desarmar, va a ser cuando el dueño de casa llegue y nos pida que la dejemos así, porque está realmente mucho mejor. Si arriendas o no quieres meterte en obras, simplemente suscríbete al canal de Hágalo Usted Mismo en YouTube, activa la campanita para que puedas ver más renovaciones sin obra como esta. Nos vemos. Chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.